principios del pasado siglo XX, Francisco Madero encabezó el levantamiento nacional que derrocó la dictadura de Porfirio Díaz. Se convirtió en presidente de México, llegando en una condición muy favorable, con apoyo popular y amado por el pueblo. Una gran parte de los ciudadanos creyeron en su búsqueda por la justicia y la felicidad de este país. 15 meses después de su toma de posesión, se encontraba secuestrado en pleno Palacio Nacional, obligado a firmar los papeles de su renuncia por amenazas. Su hermano Gustavo había sido martirizado en la Ciudadela unos cuantos días previos. En la noche del 22 de febrero de 1913, fue sacado a escondidas del Palacio Nacional y trasladado a la parte trasera del edificio de la cárcel de Lecumberri, donde fue asesinado. Este hombre carismático, con apenas unos meses de haber iniciado su proyecto nacional, se convirtió en el mártir de la democracia. ¿Qué sentido tiene estudiar el pasado? ¿Acaso lo que vivieron nuestros antepasados tiene alguna relación con nosotros y nuestro futuro? Hoy platicaremos de el asesinato de Francisco Madero. Esto es Historiadores. Era la mañana del 9 de febrero de 1913. Un grupo armado de militares y civiles ingresaron violentamente a la cárcel de Santiago Tlatelolco. Rápidamente se dirigieron en busca, en su interior, del general Bernardo Reyes, que se encontraba purgando condena. Reyes había sido un antiguo colaborador de Porfirio Díaz. También había sido aspirante a la presidencia de México, cuando Díaz había prometido en 1906 que México estaba listo para la democracia. De forma apresurada y muy animado por la sedición que lo liberaba, montó el caballo que le habían preparado y tomó el mando del contingente. El objetivo, atacar Palacio Nacional y obligar la renuncia del presidente Madero. Odiaba al apóstol de la democracia. Lo odiaba por haber destruido el antiguo modelo político del porfiriato. Aunque democrático y desigual, permitía la estabilidad de los privilegiados a los que él representaba. Pero su entusiasmo pronto se convirtió en desorden. No esperaban que hubiera personas leales que defendieran a la presidencia, lo que detonó un enfrentamiento en pleno Zócalo. La imprudencia y el espíritu de Reyes lo puso en peligro, y una bala lo alcanzó, cayendo muerto frente a uno de sus hijos y quedando en el piso de la plaza. Los rebeldes fueron rechazados y se replegaron a la Ciudadela. El presidente Madero, quien se encontraba en ese momento en la residencia oficial del castillo de Chapultepec, se dirigió al centro, custodiado por habitantes de la ciudad y cadetes del colegio militar. Llegó a Palacio, donde iniciaron los planes para controlar la crisis. El mando de la defensa del gobierno se le entregó al general Victoriano Huerta, quien prometió poner orden de forma ágil en la capital. Estos terribles eventos se presentaban en tiempo en que el nerviosismo era patente en la embajada de Estados Unidos. El embajador Henry Lane Wilson ya había criticado a Madero por el riesgo que corrían los ciudadanos extranjeros en el país, pero la realidad es que reprobaba la inestabilidad que representaban los campesinos alzados en poblaciones que tomaban haciendas, o los zafarranchos entre sindicatos y policías en la ciudad. Pero esta situación se presentaba en México derivado de la impaciencia de estos grupos, al no ver las promesas de Madero cumplidas rápidamente.
Habían esperado que la llegada del apóstol de la democracia fuera la solución a las injusticias de forma inmediata. El escritor Carlos Fuentes dijo una vez: Madero fue demasiado lento en sus reformas para satisfacer a sus amigos, demasiado débil con sus enemigos. Fue socavado por una conspiración del ejército, los terratenientes y el embajador norteamericano. Ante la situación, Madero esperaba que las acciones de los grupos leales del ejército tranquilizaran los ánimos y pudiera continuar con su proyecto de gobierno. Pero Huerta lo traicionó entablando acuerdos con los rebeldes, permitiendo la entrada de alimentos y parque al edificio donde estaban refugiados. Conforme pasaron los días, el hermano del presidente, Gustavo Madero, descubrió las acciones traicioneras de Huerta. En plena reunión en Palacio Nacional, lo encaró, evidenciando su perjurio. Huerta se defendió con mentiras ante el presidente y le solicitó un breve tiempo para demostrar su lealtad. Era la madrugada del 18 de febrero. Con engaños llevaría a Gustavo al restaurante Gambrinus, donde lo apresó y lo entregó a los rebeldes. Lo que le hicieron fue atroz. Fue martirizado y humillado por los conjurados y llevado al extremo del terror. Gustavo hacía referencia a su fuero como diputado, pero ignorado por sus captores. Cecilio Ocón, uno de los levantados, lo bofeteó: así respetamos nosotros tu fuero. El legislador tenía un ojo de vidrio, pero frente a las torturas le extirparon el ojo sano, dejándolo ciego ante las risas de los rufianes. Se le mutiló a fin de seguir humillándolo y finalmente fue asesinado. El cuerpo martirizado presentaba 37 heridas. Gustavo Madero fue enterrado a flor de tierra frente a la Ciudadela. Estaba condenado a pagar todo el odio y la ira desatada contra el nuevo régimen. Su sangre llenaría las copas de los porfiristas que jamás perdonaron a Madero la caída del antiguo régimen. Mientras esto pasaba, en Palacio Nacional, Francisco Madero fue detenido por el grupo que lo custodiaba. Fueron encerrados. Obligados ante la tensa situación, la única salida para salvar sus vidas sería la renuncia. Fueron presionados durante las siguientes horas. El 19 de febrero de 1913, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez firmaron la renuncia. Se les prometió la seguridad de sus familias. Presos en Palacio, se les dijo que se les trasladaría a Cuba. Abrumados por la situación, con largos silencios, pasaron los siguientes días. Recibieron a la madre de Madero el 22 de febrero por la mañana. Esta reunión derrumbó a Francisco Madero. Se enteró de la muerte de Gustavo, culpándose por su martirio. A las 10 de la noche, un contingente llegó a Palacio Nacional con la orden de trasladar a Madero y Pino Suárez a la penitenciaría. Se les indicó que subieran a carros separados y abandonaron el lugar. Al llegar al edificio de Lecumberri, recibieron la orden de dar vuelta a la prisión. Madero comentó: pero si atrás no hay puerta. Fue obligado en la oscuridad a bajar del automóvil y al levantarse y salir, recibió 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo cayó de golpe al piso, llenándolo de sangre. Pino Suárez, quien también había descendido del auto donde era llevado, vio la suerte del expresidente frente a sus ojos. Intentó huir solicitando a gritos ayuda. Sus captores lo acribillaron en la fuga. Los cuerpos fueron llevados al interior de la penitenciaría, donde se cavaron unas improvisadas fosas, y ante el apuro tuvieron que romperle las piernas a Pino Suárez para que cupiera en la precaria sepultura. Al enterarse Huerta de lo sucedido, no sin despegarse de su botella de coñac, estalló en furia. Hay que guardar la legalidad y las normas. Los cuerpos fueron exhumados y entregados a sus familiares el 23 de febrero de 1913. El asesinato del presidente Madero, además de ser un ataque a las reglas de la civilidad, se cometió de forma atroz, cayendo en vilezas terribles por parte de quienes se suponía que custodiaban al presidente.
representó más que un acto terrible contra el deseo del pueblo, un acto contra los principios democráticos, fue más bien un intento de atacar a la modernidad, un desprecio por la civilidad. El golpe huertista, en lugar de contener la revolución, fue la señal para que la llama de la rebelión se extendiera por todo el país. Los potentados, los militares y la embajada norteamericana habían cometido un grave error al creer que el impulso de cambio terminaría con el golpe de Estado y la infamia contra Madero. En el camino a la democracia, México tiene un mártir, como referencia clara de la lucha por el pacto social, por la decisión popular, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, con un espíritu desinteresado por buscar el modelo legal y justo de participación ciudadana como el único camino para la mejora social, para la madurez como grupo, como comunidad, como sociedad. Tenemos la referencia del personaje de Francisco Madero. Esto fue Historiadores. Suscríbete a nuestro canal, ayúdanos a llegar a más personas. Historiadores.